Saludamos a esta hora al señor expresidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. Presidente, buenos días, gracias por estar con nosotros en Red Más Conexión. Muy buenos días, amigos. Mi saludo a todos ustedes, al equipo periodístico y a todas las personas que están conectados con ustedes a esta hora. Señor presidente, queremos hablar con usted de lo que sucedió anoche en esa moción de censura en contra del ministro de la Defensa. Roy Barreras ha hablado de la poca comunicación que tuvo el ministro al contar los pormenores de un bombardeo en el cual 7 menores de 18 años perdieron la vida. Usted mismo le ha pedido al ministro que lo explique, para muchos de manera tardía. ¿Se debe ir o no se debe ir el ministro después de este y otros señalamientos en su contra en los últimos días? Bueno, veamos sobre este tema. Primero, lo que ha dicho el ministro es lo siguiente. El señor Cucho, un criminal considerado de alta peligrosidad, fue declarado objetivo válido. Se definió adelantar un bombardeo contra el campamento en el cual él se encontraba. Dijo anoche el ministro, estudiaron todos los detalles para que ese bombardeo estuviera totalmente ajustado a los protocolos nacionales e internacionales. Y aquí el punto que subrayo. Nunca se supo que hubiera menores. Se adelantó el bombardeo. Dice el ministro, los cadáveres quedaron irreconocibles. Después pasó todo al estudio de la justicia ordinaria, de la fiscalía. Y entonces aparece que había menores. Yo creo que hay dos puntos para resaltar. Primero, ¿por qué en un campamento terrorista había menores? Ha seguido esta práctica de reclutarlos, gravísimo. Segundo, en el protocolo que se adelantó para poder realizar el bombardeo, no se tenía conocimiento de ello. Tercero, se viene a saber tardíamente. La explicación que dan es, los cadáveres inicialmente quedaron irreconocibles. Segundo, el caso del señor Flower Trompeta. Lo que se dijo es lo siguiente. Este señor disidente FARC, que lo asesinaron las Fuerzas Armadas. Estaba viendo yo esta mañana la necropsia, no hay informe de tortura. Las fuerzas militares dicen que fue un operativo válido, que ahí no hubo ningún asesinato, que ahí no hubo ninguna de lo que llaman falso positivo, y dan una explicación clara. El gobierno tiene a su haber una cosa muy importante. Estos casos el gobierno no reclamó que pasaran a la justicia penal militar, sino que los estudiara la justicia ordinaria, distinguidos amigos. Entonces, yo no veo que allí haya un motivo de violación de derechos humanos para castigar a un hombre de una trayectoria honorable como ha sido el ministro. Señor presidente, ¿pecaría el ministro en su falta de comunicación con la opinión pública después de este bombardeo? Porque solo hasta ayer en medio de ese debate se conoció. ¿Sería esa la causa, lo que molestó tanto a cierto sector del Senado? Cuando yo le pregunté, él dijo que lo que pasa es que los cadáveres habían quedado irreconocibles. Inicialmente no se supo que había menores. Entonces yo creo que, primero, hay transparencia del ministro. Segundo, que puede haber una información tardía, sí puede haberla. Uno tiene que anticiparse con la información, queridos amigos. Expresidente, en el país nunca ha salido un ministro de su cargo a través de este sistema de moción de censura. ¿Debería el gobierno pedirle la renuncia al ministro, pedirle que se haga a un lado, que se aparte de su cargo, antes que enfrentarse a una derrota de esta magnitud en el Senado? Lo que pasa es que la moción de censura hoy la pueden aplicar, el ministro vaya renunciado. Yo lo que sí creo es que aquí el Senado debe considerar que el ministro no ha faltado, el ministro no ha sido omisivo. Yo creo que este par de casos, por eso pregunté por ellos anoche, son fundamentales. Que ni en el caso de Flower Trompeta, ni en el caso del bombardeo al señor Cucho, delincuentes de alta peligrosidad ambas, ha habido violación de derechos humanos. Ese es el tema que debería considerar el Congreso.
Señor presidente, hay una oposición muy grande respecto al ministro de la Defensa, no solo por este caso, sino por otros casos. Y una de las razones que están señalando es que al interior de las fuerzas militares hay cierto desorden y que al interior de las fuerzas militares el ministro no tiene la ascendencia o no tiene el mando suficiente para permanecer en el cargo. ¿Usted considera que esto es así? Yo creo que eso es un tema que no tiene por qué evaluar el Congreso. Ahora, yo diría dos o tres cosas. Que hay unos problemas de seguridad, por supuesto que los hay. Graves, claro que graves. Segundo, mire la herencia. Es que son 209.000 hectáreas de droga heredadas. Alrededor de eso gira cualquier clase de grupos criminales, las disidencias, el ELN, las bandas criminales, todas esas bandas de narcotráfico, ahora el cartel de Sinaloa, la minería ilegal. Por supuesto que deshacerse de esa mala herencia toma tiempo. Que el problema es grave, sí. Se amerite una moción de censura a un hombre de una trayectoria respetable como la trayectoria del doctor Guillermo Botero, un patriota que ha sido totalmente honesto. A mí me parece que eso es muy injusto, distinguidos amigos. Expresidente, entonces en ese orden de ideas, ¿no considera usted que la salida del ministro Botero sea parte de la solución a eso que no se ha podido enfrentar bien hasta ahora de lo que usted llama una herencia que dejó el gobierno anterior? La verdad es esta, esos son temas que define el señor presidente de la República. Yo lo que diría ahora es que es injusto censurar por moción al ministro Guillermo Botero, y por eso me referí, estimados comunicadores, a los dos temas, el del señor Flower Trompeta, FARC disidente, y al del caso del señor Cucho, un bandido, ambos de alta peligrosidad, objetivos válidos. En el último caso, en ese bombardeo, resultaron muertos unos menores, cosa grave, pero lo que sí quedó claro anoche es que el gobierno no conocía eso ni tenía por qué conocerlo, que ese grupo criminal estaba reclutando menores. Ahora hay una realidad. Uno ve al gobierno haciendo un gran esfuerzo para poder derrotar el narcotráfico. Se han reducido sustancialmente los homicidios, hay un problema grave de extorsión, se ha reducido el secuestro, pero con estos problemas del Cauca, por ejemplo, los avances, con lo del Cauca, mientras haya extorsión, no se van a notar. Ahí queda una tarea grande por hacer, el problema no es fácil, pero es muy injusto ir a proceder contra el señor ministro. Señor presidente, en su opinión, ¿qué es lo que está pasando y cuál es el problema del actual gobierno? Se lo pregunto porque fíjese lo que ha sucedido en el Cauca, lo que ha sucedido en el Catatumbo, la inconformidad de los estudiantes que están marchando muy seguido en medio de desmanes y de vandalismo, argumentando que no se les dan los recursos, y por otro lado la ministra diciendo que son la mayor cantidad de dinero que se le ha dado en la historia a los estudiantes. Los avances que presenta el presidente en orden público en el Cauca, pero por otro lado los indígenas anunciando que se sumen al paro del próximo 21 de noviembre. ¿Qué es lo que está pasando al interior del gobierno? Que tal vez esos resultados de los que se hablan, la opinión pública o no los conoce, o no los acepta, o no puede digerirlos. No, la situación del país es difícil, pero hay avances que resaltar. Por ejemplo, hace 2 años el presupuesto de educación fue de 38 billones, ahora es de 44.100.000.000.000. Eso es un avance enorme, estimados amigos. El gobierno anuncia que se está gastando, tiene definido un plan de 1.3 billones para el departamento del Cauca. En medio de la crisis financiera que encontró, ojalá lo pueda ejecutar y lo pueda ejecutar rápidamente, distinguidos amigos. Mire, yo con mucho gusto examinaría cuantos temas ustedes deseen, pero me habían dicho que era para hablar un minutico, y no es por eludir temas, porque voy a hablar un minutico sobre un proyecto de ley que nosotros presentamos ayer para darle una nueva alternativa de pensión a las mujeres, y les confieso una cosa, y ustedes me lo comprenderán. Me había comprometido con un colega de ustedes a hablarle a las 6:30. Y así será, señor expresidente, porque de ese tema, por supuesto, también queremos hablar con usted y entremos en él ya si a usted le parece.
Su bancada, la bancada del Centro Democrático, radicó un proyecto de ley que busca flexibilizar requisitos y crear alternativas para que más mujeres puedan acceder a su pensión. Explíquenos un poco de qué se trata este proyecto. A ver, veamos una mujer en el caso de Colpensiones. Para pensionarse necesita 57 años y 1.300 semanas. Entonces a uno le dicen muchas mujeres colombianas, mire, yo ya tengo 57 años, pero no tengo las 1.300 semanas. No tengo sino 1.050 semanas. Entonces, lo que voy a hacer, como no consigo empleo, lo que voy a hacer es que me devuelvan el dinero. Y eso se vuelve plata de bolsillo. Y la mujer, la señora colombiana, se queda sin pensión. Entonces, lo que dijimos es que haya una alternativa, que se discuta una alternativa. Si esa señora no pudo llegar a 1.300 semanas, pero ya llegó a 1.050 semanas, que con esas 1.050 semanas se jubile, simplemente que espere que cumpla 62 años. Esto es, lo que hay hoy son 57 años, 1.300 semanas. Lo que se dice es, si no pudo conseguir las 1.300 semanas, pero tiene 1.050 semanas y tiene 52 años, para que no se gaste esa platica y le den la pensión, que se pueda pensionar con 1.050 semanas. Pero, expresidente, en un sistema pensional como el colombiano, que está colapsado, que se coticen menos semanas a cierta edad para ya poder acceder a la pensión, ¿no le imprime como más presión a ese sistema? No, nosotros hicimos el cálculo, simplemente por eso habría que esperar unos años de más. Habría que esperar hasta los 62 años de edad. Señor presidente, muchísimas gracias por atendernos, por darnos su opinión sobre lo que ha sucedido con el señor ministro y por explicarnos esta propuesta. Que tenga un feliz día. Muchas gracias a ustedes.